Señores, paz y gracia sean multiplicadas en nombre de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Este es su hermano y amigo Joel Ruiz, director de la Escuela de Formación Ministerial Puente de Conocimiento, acercando a nuestras comunidades evangélicas al mundo académico. Por favor, no olviden nuestro lema. Nosotros no lo sabemos todo. Nosotros vivimos en un continuo aprender. Por eso nos identificamos como puente de conocimiento. Y el día de hoy le tengo un tema sumamente interesante. Presten mucha atención a lo que voy a decir. Yo sé que muchos de ustedes están muy familiarizados que algunos deportes tienen personas, entrenadores y gente también animadores, ¿no? Que desde la banca suelen emitir o pronunciar ciertas palabras a voz y cuello con tal de producir o cambiar el estado de ánimo de ese que es su compañero y que está actuando en ese momento. Por ejemplo, se ve mucho en el boxeo, ¿cierto? A veces el entrenador o su equipo de trabajo, dale, agáchate, tírale un gancho, dale con la izquierda, suelta mal ya, etcétera, etcétera. Y hay una comedia que hay una película como cómica que me llama mucho la atención en donde aparece este tipo de acto y el que está boxeando se detiene y le dice a su equipo, vengan, suban ustedes, vengan, háganlo ustedes, a ver si ustedes pueden. Ustedes primero no conocen mi nivel de cansancio, no lo saben, no saben si los guantes me han mareado, ¿sí? Si no me ejercité lo suficiente como para soportar los 12 rounds. Eso ustedes no lo saben. Mi estado físico nada más lo sé yo. ¿Ok? Nada más lo sé yo. Lo mismo ocurre con el bate. La gente, los propios managers, el equipo de pelota demanda que como tú eres un profesional y que a ti se te paga mucho dinero, obviamente tú tienes que sacar la bola cada vez que tú subes al plato. Y eso es falso, de toda falsedad. De manera que uno de los temas, el tema que quiero abordar el día de hoy es el siguiente: el respeto a los ministerios. Presten atención a esto, por favor. Sí, el respeto a los ministerios. ¿Por qué razón? Porque me llama mucho la atención cómo la gente con tanta facilidad, algunas personas tienden a emitir un comentario negativo respecto a una predicación, respecto a una enseñanza, respecto a la forma de cómo alguien pastorea, sí, cómo alguien ministra a la congregación. Y la gente tiende desde afuera a hacer cierto comentario, nunca de manera positiva, sino con un tipo de percepción o de manera despectiva, negativa, asumiendo que el que está afuera tiene todo el conocimiento necesario y suficiente como para si hubiera sido él o ella, lo hubiera hecho mejor. Y eso es interesante. Eso es sumamente brillante y de hecho pudo también haber sido cierto. Claro que pudo haber sido cierto. El problema es, número uno, que el que está pastoreando no eres tú. Segundo, el que está dando la enseñanza tampoco lo eres tú. Y tercero, que el que ha sido invitado a predicar, pues tampoco lo eres tú. Entonces, tiene que conformarte con la forma en la que el otro lo está haciendo. Y si en caso quiere aportar, obviamente, pues empieza a tener la capacidad que en vez de criticarlo por la espalda, pues entonces llámalo, como dice el texto de las escrituras, y entonces conversa con él y darle a conocer cuáles son sus debilidades y en qué punto tú entiendes que él o ella pues deberían mejorar. No de la forma como el 99.9% lo hace, que es desarrollando una crítica despectiva a espalda del otro, sí, y teniendo la oportunidad, la accesibilidad de poder conversar con el otro, sin embargo no lo hace. ¿Por qué razón? Porque realmente la intención tuya y de muchos no es aportar de manera positiva. Tu intención es conocida de hace muchos años. Tu intención es dañar al otro. Sí, te lo voy a repetir. Tu intención es dañar al otro. Hace unos meses, iba a decir ya muchos años, recuerdo que yo grabé un podcast en donde había enseñado que una de las narrativas que más me llamaban a la atención es la narrativa cuando Priscila y Aquila están escuchando a un impresionante predicador llamado Apolo. Sin embargo, que a pesar de ser elocuente en las escrituras, poderoso en palabra, solamente conocía acerca del bautismo de Juan. No conocía nada acerca del bautismo del Espíritu Santo. Por lo tanto,
Después que éste terminó su discurso, lo tomaron aparte, esta pareja, y empezaron a enseñarle más acerca del camino del Señor. Y pusieron sus manos sobre él, y también recibió el Espíritu Santo. Fíjese qué interesante esta narrativa. Voy a explicarle por qué razón me ha llamado la atención desarrollar este tipo de contenido. Primero, porque hay gente que tiene muchos años desarrollando, impulsando una obra, no han tenido el resultado que debieron haber tenido o que ellos soñaron tener. Sin embargo, se están ahí, ¿no? Están dando el frente, están dando la batalla. No tienen la capacidad, no tienen las herramientas, no tienen los recursos suficientes, su nivel de formación bíblica y teológica, no han participado en programas de educación continua. Obviamente tienen una deficiencia, ¿no? Tienen debilidades en cuanto a lo que tiene que ver la preparación o el equipamiento que debieron tener como líderes para impulsar mejor esa obra en la que por muchos años se están trabajando. Sin embargo, no por eso yo debo, como formador, ¿sí o no?, como teólogo, desarrollar una crítica despectiva en función de estos hombres y mujeres que están dando, como dicen en Dominicana, dando el cuero, hermano, en la pista, con la intención de impulsar esa obra que Dios ha puesto en sus manos, o que ellos también asumen que tienen ese compromiso de parte de Dios para liderar esa comunidad de fe en cierto sentido. Lo segundo es que también tenemos el famoso predicador. Había desarrollado una temática acerca de lo que es un predicador, de lo que es el pastor, ¿sí? Que lo consideraba como un ministerio jurisdiccional que tiene simplemente capacidad o más bien incidencia en su comunidad local, porque está ahí, es un ministerio estático, como le llamo yo. Tiene que formarse para incidir de manera positiva en la comunidad de fe donde Dios le ha establecido, y es ahí donde tiene que incidir. Si es maestro o predicador, su discurso y su enseñanza es escuchada en otra comunidad cuando éste es invitado. En su defecto, ese pastor o pastora, sí, pastora, puede solamente incidir en su comunidad de fe en la que está siendo o ha sido insertada. Obviamente se desarrollan programas de virtualidad que transmiten sus cultos de manera virtual, online, perdón. También pueden incidir por medio de la virtualidad a otras comunidades de fe o a otras naciones. Sin embargo, cuando pienso en estos dos ministerios, en el ministerio de maestro, el magisterio, y el ministerio de la predicación, me surge pensar en muchas cosas, y son las que quiero externarles a ustedes en esta hora. Me preocupa ver cómo personas con tanta facilidad también suelen hacerle cierta crítica a varios predicadores, no por el discurso que han desarrollado ni tampoco por su estilo, sino porque asumen que son verdades tan fuertes que no pudieron haberla dicha en la forma y en el lugar en que la dijeron. Por Dios, pero eso es completamente absurdo. Primero, porque los ministerios son administrados por nosotros, pero los ministerios no son de nosotros, sino que son de Dios. Y un ministerio, un ministro de Dios que se respete, bajo ninguna circunstancia permitiría que alguien pueda condicionar la forma como Dios lo usa, el estilo y la hermenéutica que tiene para interpretar el texto, bajo ninguna circunstancia. Es decir, que un ministro que se respete no va a permitir que por el tipo de evento y por el tipo de público que está presente en ese lugar se maneje el discurso de la forma como tú pensaste que se debió desarrollar, bajo ninguna circunstancia. Obviamente, si es un ministro ordenado, si ya ha pasado por escuelas de formaciones ministeriales, si pertenece a un concilio y tiene credenciales como ministro, como evangelista, como maestro, obviamente hay cosas que él o ella debieron o deben de saber. Pero intentar acondicionar la forma como alguien predica, porque no me llama la atención, o yo evalué que en medio de nosotros estaba X tal persona y que no debió decir tal cosa de tal forma. Bueno, eso está bien, eso queda a tu juicio, pero no se debe acondicionar al ministro a que diga las cosas como tú quieres que la diga. Eso no es verdad. Primero, porque hay una diversidad de dones.
Los ministerios son lo mismo, pero las personalidades son completamente distintas. La forma como Dios usa al evangelista fulano de tal no es la forma como Dios usa al evangelista otro fulano de tal. No es la misma. Ambos tienen un ministerio de predicación, pero la personalidad y la formación de ambos son completamente distintas. La orientación por la que se ha ido tal predicador no es la misma por la que se ha ido el otro. El otro se montó en la ola de la corriente del sensacionalismo. ¿Por qué razón? Porque esta corriente ministerial en la predicación tiende a proporcionar mayor encuentros y mayor agenda. ¿Por qué razón? Porque esa pastoral, que también tiene poca formación, lo que desea es que entre un ministerio que entretenga a su congregación, que motive su congregación. No es lo mismo cuando tú invitas a un mensajero, aquel que ora, que consulta a Dios, que le pregunta a Dios qué quiere que diga. Me han invitado para un evento, el evento que ellos tienen, su nombre es este. ¿Qué tú quieres que yo hable respeto a ese tema que ellos tienen? Eso es un tipo que se respeta. Sí, es un ministerio que se respeta. Por lo tanto, ¿para qué lo invita? Bueno, pues simplemente no lo inviten, no le inviten más, no le inviten más, porque es alguien que sabe que tiene una responsabilidad con Dios, que tiene buena formación y que sabe por dónde debe orientarse una iglesia. Así que cuando discierne que la iglesia no está caminando como debe de caminar, ¿sí? Y que a veces llega temprano y que puede evaluar el nivel de madurez de esa iglesia, él o ella saben cómo articular un discurso para esa comunidad, que a la comunidad pueda dolerle en un momento determinado, a lo mejor no le guste ciertas palabras o expresiones que ha dicho el ministro. Sí, hay gente que tiene falta de ética, eso es verdad, pero cuidado con eso, cuidado con eso. Yo recuerdo, y no sé si es propicio que yo pueda rescatar una narrativa bíblica desarrollando este tema, específicamente en la parte por la que voy, es cuando fueron a buscar el profeta Miqueas, ¿sí? Recuerdo lo que le digo el mensajero, todos los profetas a unas hablan bien acerca del rey. Espero que tu palabra también sea como la de uno de ellos. Jamás. Never in the life. Bajo ninguna circunstancia. Líbreme, Jehová. Lo que Jehová ponga en mi boca, eso diré. Fíjate que se está refiriendo a un ministerio profético, que es un oráculo de Dios, que no está diciendo nada de sí mismo, de sus emociones, ni tampoco de la evaluación de la construcción, del estado o circunstancia que él está viendo con sus ojos. Él está esperando que el Espíritu de Dios hable, ministre su vida, para entonces él comunicar lo que el Eterno le ha comunicado. Sin embargo, ¿por qué razón también puede pasar esto en la predicación? Claro que esto también puede pasar en la predicación y también en el ministerio de maestro. Claro que sí que puede pasar. Bueno, ambos necesitan tener formación teológica. Sí, porque tanto el predicador, antes de desarrollar el discurso que va a llevar, obviamente ese predicador tuvo que haber hecho un trabajo previo hermenéutico. Todo predicador, como también todo maestro, va a hacer uso de un texto y o de las escrituras. Por lo tanto, tiene que desarrollar un trabajo hermenéutico y también un trabajo exegético. A ver, si en esa interpretación que ha hecho el predicador, esa interpretación y la forma por donde Dios le ha incitado que conduzca el mensaje, ¿quién rayos soy yo para ponerme guapo con el hombre que Dios está usando para traerme una corrección a mi vida? ¿Por qué razón? Voy a ponerte un ejemplo para muestra un botón. Yo soy predicador y me llama mucho la atención porque en una ocasión tuve la oportunidad de presenciar a un predicador que predicó del mismo texto que yo iba a predicar. Fíjese qué interesante esto. Y el texto que él utilizó fue el texto cuando llevaban a un difunto que lo iban a enterrar, y cuando los que lo llevaban vieron a una banda de atracadores, soltaron el cadáver y el cadáver rodó y rodó y quedó sobre el cuerpo del profeta, sobre los huesos, tocó los huesos del profeta de Eliseo. Me llama la atención que la forma por donde el predicador condujo el discurso
fue haciendo uso de la manifestación del poder de Dios, ¿no? Él influenciado por su herencia denominacional, porque también es pentecostal, y obviamente el pentecostalismo hace mucho énfasis en las manifestaciones del poder del Espíritu Santo. Él condujo el discurso diciendo que es tan fuerte el poder de Dios sobre la vida del hombre que ha buscado a Dios, que se ha entregado a Dios, que aún después de muerto, aquellos que tocan el cadáver o que tocan los huesos recibirán vida. Y yo me senté tranquilo, interesante. Sin embargo, cuando tocó mi oportunidad, escuchen por dónde yo conduje el mismo discurso. Yo conduje el discurso diciendo que da pena y vergüenza que un hombre como el profeta Eliseo, al que Dios usó para evitar que el rey de Israel, sí, ese charlatán y perverso, no fuera asesinado por manos del rey de Asiria. ¿Por qué razón? Porque Dios le reveló a Eliseo todas las cosas que el rey de Asiria estaba pensando contra él. ¿Recuerdan esta historia? Y es impresionante. ¿Cómo es posible que un hombre que tenía también discípulos, su escuela de profeta, cómo es posible que los restos de un hombre de Dios estén en la condición en la que está el cuerpo del profeta Eliseo? Bueno, yo conducía que es verdad que mientras Dios te está usando, obviamente el rey te va a mandar a buscar porque quiere escuchar lo que Dios trae a través de ti. Pero después que tú mueres, es decir, que tú pecas contra Dios, en este caso yo hice una traspolación, a ustedes me invitan a mí porque Dios me está usando, estoy dando buenas enseñanzas, articulo un buen discurso, pero el día que ustedes se enteren que yo cometí un pecado, ustedes son los primeros que me van a matar, que van a acabar conmigo. Oye, ¿por qué razón no le hicieron un nicho al profeta Eliseo? ¿Por qué no le dieron una sepultura digna como la que se merece un hombre de Dios como este? ¿En qué estado estaban en los huesos del profeta Eliseo? ¿Cómo es posible que un difunto puede tocar los huesos de este hombre? ¿Cómo se enterraban? ¿Cómo se sepultaban en la antigüedad los huesos, el cuerpo de estos hombres de Dios? Esto es interesante entenderlo. ¿Se están dando cuenta la diferencia por donde los evangelistas, conducen el discurso? Señores, primero hay un trabajo previo hermenéutico. Y segundo, aparte del tema del mensaje, hay un propósito del mensaje. Si usted como oyente, usted no entiende eso, con todo el respeto, cállese la boca. Sí, haga silencio, que usted no entiende esto. Ustedes colocan un tema. Ministro, queremos invitarle a una actividad. Y la actividad es esta. Ok, muy bien, perfecto, excelente. Yo voy a orar a Dios en función del tema. No es que ustedes me están acondicionando. No, ustedes no me están condicionando a que yo tenga que articular un discurso en función del tema que ustedes me han invitado. Pero sin embargo, yo con la madurez que Dios me ha dado por los años en el ejercicio ministerial y mi formación teológica, bueno, yo voy a articular un discurso en función del tema, pero no lo voy a orientar o no lo voy a conducir por donde ustedes quieren que yo lo conduzca. Porque entonces yo no sería un mensajero de Dios, sino un títere de ustedes. Negativo, gracias a Dios, bendice mi carnicería. Para cuando no hayan puertas que ministrar, pues yo tranquilo me quedo en mi carnicería. Así de sencillo. ¿Por quién eres tú para condicionar lo que yo tengo que decir? No, sigue invitando gente de tu perfil, de tu misma línea. Claro, de los que piensan igual que tú. Claro, de los que no tienen un peso de teología, síguelo invitándolo. Y no hay ningún problema, porque hay millones de predicadores. ¿Por qué tiene que ser yo? Porque también puede ser otro. Yo me alegro de que ustedes inviten también a otra gente. Claro que sí, pero alabado sea el Dios que vive. Pero jamás en la vida, y esto no es de un ministro que se respete, que sea serio, que se deje influenciar, se deje coaccionar por el sobre y por la ofrenda, a tener que articular un discurso en la orientación por la que quiere el que te ha invitado. Mira, muchacho, me libra el Señor, al menos a mí. Yo no sé a ti como predicador, pero me libra el Señor. Falso de toda falsedad. Lo mismo ocurre con la maestría. Impresionante ministerio. Uf. Recuerdo una vez a un ministro hacer una ilustración respecto a los 5 ministerios, como él decía, él señalaba que el ministerio del maestro es como el miñiqui, ¿sí? Es el único dedo que puede tocar ciertas partes del cuerpo, ¿no? Entrar a ciertas áreas del cuerpo. Interesante esto, lo delicado que es el ministerio de maestro.
el magisterio. Lo mismo ocurre también. Bueno, es que tu nivel de formación bíblica, príncipe, princesa, escúchame bien, la dimensión de tu formación es limitada en comparación con la de otro ministerio. Lo que ellos ven, tú no lo ves cuando tú lees el texto, papi. Tú debes de entender esto. ¿Eh? No es que están diciendo cosas extrañas o ajenas a nuestros oídos. No, están diciendo cosas profundas para tu entendimiento, porque tú no la has leído ni la has investigado, porque tu nivel de formación es distinta a la de ellos. Es así de sencillo. Cuando tú lees un texto y lo está leyendo un maestro, no es lo mismo. No es lo mismo. Claro que sí, todos son carpinteros, pero dependiendo de la formación y los años de ejercicio del carpintero, hay estrategia para trabajar mejor la madera y hacer lo que el cliente le exija. Eso es así. Lo mismo también pasa con los ministerios. Claro, lo mismo pasa con los ministerios. Vamos a ver, pon a Pepito a dar un estudio para que tú veas. Luego invítame a mí. Vamos a ver si es lo mismo. Ahora invita al que es maestro mío a dar el estudio bajo el mismo tema que tú me invitaste a mí, a ver si es lo mismo. No puede ser lo mismo, por amor a Dios. No puede ser lo mismo. Allá detrás hay más de 50 libros más por encima de los míos. Mayor años de experiencia. Por lo tanto, la forma como nosotros conducimos el texto es distinto a como tú lo conducirías. Pero esto no significa que nosotros estamos articulando algo totalmente peligroso. Lo que pasa es que ustedes tienen a lo mejor miedo a expresarlo. Sí, y aquí es donde quise llegar. ¿Cómo así miedo? Voy a explicar esto. Mire, la forma o las funciones de los ministerios también son distintas. Voy a explicar qué es esto. La forma como un pastor articula un estudio es completamente distinto como yo lo articularía, porque yo no estoy en el ejercicio pastoral. Sí, yo sí debo de tener la madurez como ministro, de que no me es propicio a mí articular un tema doctrinal en una comunidad ajena y provocar una revuelta, ¿ok? Poner entre la espada y la pared al pastor y a los líderes de esa casa en función a un tema doctrinal que yo estoy desarrollando. No, bajo ninguna circunstancia, pero temas secundarios, ¿no? Vinculante a acción, al trabajo. Bueno, si te molestó lo que dijo el maestro, lo que dijo el predicador, bueno, pues dale gracias a Dios que escuchaste algo que tú nunca antes había escuchado. Pues si un predicador entró y dijo, ustedes tienen muchos años intentando hacer crecer esta iglesia, no la van a hacer, dice Dios. Uy, ¿cómo? ¿Tú estás loco? Sí, porque ustedes están haciendo todo el tiempo lo mismo. Ustedes quieren desarrollar metodología distinta a lo que dice la Biblia. Si ustedes prepararan, tú esas ancianas que están ahí en la iglesia y tú esos jovencitos y empezaran a desarrollar grupos de células, ustedes crecerían más rápido. No te pongas guapo con él, corazón, porque tú no desarrollas esa metodología. Él no te está planteando un tema doctrinal, ¿no? No chocó con un tema doctrinal. Está desarrollando un tema que es funcional para la iglesia. Es secundario, pero es funcional porque es eclesiología. Sí, tú no desarrollas o administras la iglesia que tú pastoreas de la forma como debiera desarrollar, administrarla. Sin embargo, vino un maestro o un predicador y chocó con algo que tú no haces, pues no te pongas guapo. No, él no te está midiendo el pulso, por amor a Dios. Simplemente está articulando algo porque él es un mensajero de parte de Dios. Aunque te duela, eso puede proporcionar un impulso en ustedes. A alguien Dios puede motivar, a tus propios líderes, para que ustedes desarrollen un trabajo mucho mejor en función de cómo lo están haciendo. Así de sencillo. Total, tú tienes que entender esto, por amor a Dios. La función pastoral son una como administradores de la casa, pero las funciones del maestro y la función del predicador también son otras. También son otras. Y si tú tienes discernimiento de espíritu como pastor, también lo tiene discernimiento de espíritu el que es maestro y evangelista. También lo tiene. Y puede discernir en la condición, la madurez de una iglesia, solamente con entrar a la puerta de la iglesia. Con colocarse en la puerta de la iglesia, él puede también discernir eso. O ella también lo puede discernir. Así de sencillo. Entonces, si tú deseas que también respeten tu función como pastor, pues también respeta la función de los otros ministerios. Claro, respeta la función de los otros ministerios. Voy a ponerte un ejemplo.
Y con esto casi quiero terminar. Eh, es fácil escuchar un video mío, ¿verdad que sí? Y hacerle una crítica. Me voy a poner como ejemplo. ¿Verdad que es fácil? Es fácil. Ahora, ven, graba tú uno y súbelo tú. Ven, graba tú uno y súbelo tú. Graba uno y súbelo. A veces es fácil. Abre un canal en YouTube y empieza a subir contenido. A veces es fácil. Empieza a abordar diferentes tipos de temas. Porque en el momento que tú empieces a dar tu posición como maestro, cosas que tu posición como pastor, es probable que muchos miembros respecto a ciertos temas doctrinales desconozcan, pero siempre es mayoría que conocen la postura de los pastores, no así de los evangelistas, de los maestros sí. Muchos evangelistas que ustedes invitan a sus iglesias, ustedes desconocen sus posturas respecto a temas que son fundamentales y ustedes así lo invitan. Ahora, ponga ese evangelista ahora que se ponga la ropa de maestro y que grabe un estudio y que públicamente plantee su posición respecto a un tema. A veces es fácil. Dile que lo haga ver. Yo soy evangelista y también soy maestro. Yo no soy duplicita. Señor, reprenda al diablo. Dice 10 años de cárcel, lo que nunca aprendí y quiero aprender es la demagogia. Lo que yo soy, soy. Lo que yo creo, lo creo. Y tengo el valor públicamente de decirlo en cualquier escenario. Así de sencillo. En cualquier escenario. Joel Ruiz. Yo no sé el otro. Entonces, esto es importante entenderlo. ¿Por qué razón? Porque esto va a ayudar a que haya una mejor comprensión y relación en los ministerios. Sí, te voy a explicar por qué. Porque es verdad que tú tienes la capacidad de buscar a ciertos evangelistas que te cubran ese tipo de eventos. Es verdad. Y hay mucho. Sí. Pero es probable que la mujer que tú necesitas para ese tipo de actividad y que te puede ayudar a ti como pastor o como líder a impulsar el trabajo que tú estás haciendo, no es un evangelista que te entretenga, es un maestro que te forme. Yo te lo voy a repetir de nuevo. El ministerio que tú necesitas para que Dios te ayude a impulsar la iglesia con la que tú tienes años trabajando, no es un evangelista que te entretenga, con un discurso no. No, ahí se requiere otro tipo de especialidad. Se requiere a un maestro que entre a la iglesia y que te pueda formar gente, capacitar gente, para que entonces te ayuden en la carga ministerial que tú tienes como pastor. Así de sencillo. Entonces tú lo que haces es actividades, desarrolla actividades, invita a predicadores, sensacionalistas, chovitas, para entretener a tu gente, que no son tuyas, son de Dios, porque tú no has muerto por nadie, quien murió fue Cristo en la cruz del Calvario. Entonces, quien tú necesites a un maestro, pero no necesariamente tiene que ser Margot, tiene que ser Pedro, tiene que ser Joel. No, de ninguna manera. Hay cientos de miles de maestros. Sí, pero mi consejo es este. Aprende a entender la funcionalidad de los ministerios. Lo que tú necesitas no es la función del evangelista, es la función de un maestro. Es la función de un maestro. Soy tu hermano y amigo Joel Ruiz y este es el podcast de Joel Ruiz y sus amigos. Es un espacio producido por la Escuela de Formación Ministerial Puente de Conocimiento. Este tema está muy interesante y tiene muchas telas que cortar. Así que nos vemos en la próxima. Déjanos tus comentarios. Si no estás suscrito al canal, por favor regálanos una suscripción, comparte el video y Dios te bendiga y Dios te guarde.